La noche era espesa, húmeda, y parecía envolver las calles como un sudario de sombras. El Chompiras caminaba con las manos en los bolsillos, murmurando frases nerviosas, mientras el Peterete iba detrás de él, masticando un cigarro apagado. Ambos, cansados de sus fracasos pequeños, habían decidido aquella noche apuntar más alto. Robar en una mansión al final de la colonia, una casa que todos decían abandonada. «Oye, Chompiras», gruñó Peterete, escupiendo al suelo. ¿No te da cosa que esa casucha siempre tenga las ventanas cerradas y que nadie salga? «Ay, Peterete», respondió el Chompiras, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba. «Eso es precisamente lo bueno. Nadie vive ahí. Pura joyita para los que sabemos de estas cosas». Un viento helado sopló, y con él vino un hedor nauseabundo. No era olor a basura, ni a animales muertos. Era algo más penetrante, algo metálico. Como sangre seca. El Peterete frunció la nariz. La casa apareció ante ellos. Alta, con un portón oxidado que chirriaba como si gritara de dolor, ventanas selladas con cortinas negras, y paredes húmedas que parecían supurar. La luna iluminaba grietas en los muros, que semejaban cicatrices abiertas. El Chompiras rió nervioso. «Mira nomás. Parece castillo de película de terror, ¿eh? No me late, mano». Peterete encendió un cerillo, que se apagó de inmediato con el aire frío. «Aquí huele raro. Como si algo estuviera podrido». Con torpeza, el Chompiras forzó la cerradura. El rechinido del metal resonó como un grito agónico. Dentro, la oscuridad era tan espesa que parecía tragarse la luz de sus linternas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas, todas manchadas con huellas oscuras. Huellas que parecían dedos ensangrentados. En una mesa había frascos con líquidos turbios. Algunos contenían lo que parecían órganos en descomposición, flotando como grotescos recuerdos de carne. En otro rincón, colgaban cadenas del techo, con anzuelos oxidados todavía goteando un líquido espeso y negruzco. «Ay, Peterete», susurró el Chompiras, sintiendo que las rodillas le temblaban. «¿Y si nos vamos mejor? ¿Irnos?», escupió el Peterete, aunque la voz se le quebraba. «Después de que nos costó entrar. No seas miedoso. Vámonos directo al segundo piso, ahí seguro guardan las cosas de valor». Subieron la escalera, cada peldaño crujiendo como huesos quebrándose. La penumbra era total, apenas iluminada por la linterna que temblaba en la mano del Chompiras. El aire era cada vez más denso, saturado de un hedor fétido que les revolvía el estómago. En el pasillo del segundo piso, las paredes estaban cubiertas de retratos. Hombres y mujeres, pero sus rostros estaban desfigurados, con los ojos arrancados, la piel cortada en tiras, y sonrisas cosidas con hilo negro. Algunos retratos parecían demasiado recientes, como si no fueran pinturas, sino fotografías retocadas con sangre. De repente, un sonido metálico retumbó en la casa. Algo arrastraba cadenas, lento, pesado, como si viniera del sótano. ¿Oíste eso, Peterete?, dijo el Chompiras, paralizado. «Sí. Sí lo oí». Peterete tragó saliva, pero forzó una risa. «Seguro es un perro amarrado, no pasa nada». Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola, con un chillido agudo. Desde la oscuridad surgió una voz baja, grave, pero con un tono ansioso, casi excitado. «Al fin. Mis invitados han llegado». Ambos caquitos se quedaron helados. La linterna iluminó fugazmente a un hombre alto, con bata blanca manchada de sangre, y un rostro oculto tras una máscara quirúrgica sucia. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo, y en una de sus manos sostenía un bisturí oxidado que goteaba un líquido oscuro. El Chompiras gritó. «¡Corre, Peterete!». Pero era tarde. El pasillo se cerró tras ellos con un golpe, como si la casa misma los hubiera tragado. El hombre avanzó con calma, cada paso retumbando como un martillazo. Peterete sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo, pero el hombre soltó una carcajada que heló la sangre. «Juguetes. Traer cuchillos aquí es como traer flores a un cementerio». Antes de que Peterete pudiera reaccionar, una red metálica cayó del techo, atrapándolos a ambos. El alambre se incrustó en sus brazos y piernas, desgarrando la piel. El Chompiras aulló de dolor al sentir cómo su carne se abría y la sangre comenzaba a empapar sus ropas.
El doctor los arrastró hacia abajo, por las escaleras, como si fueran sacos de carne inútiles. La linterna cayó al suelo y se apagó, dejando todo en penumbras, salvo por la tenue luz roja que emanaba del sótano. Al entrar allí, el horror se hizo completo. El lugar era un laboratorio improvisado, pero macabro. Mesas quirúrgicas cubiertas de sangre seca, frascos con cabezas humanas conservadas en líquido, huesos apilados en un rincón como si fueran leña, y en las paredes, colgados con ganchos, cuerpos incompletos. Torsos sin brazos, piernas sin dueño, cabezas cosidas a espaldas. El aire era insoportable, una mezcla de hierro, podredumbre y formol. El doctor los soltó en una mesa, ajustando correas oxidadas en sus muñecas y tobillos. El cuero apestaba a sudor y muerte. He esperado tanto tiempo, susurró el hombre, acariciando el rostro del Peterete con la punta del bisturí, dejando un corte superficial que comenzó a sangrar de inmediato. 2 especímenes frescos. Perfectos para continuar mis estudios. El Chompiras lloraba, desesperado. Por favor, señor. Nosotros no hicimos nada. Nomás queríamos robar unas cositas. Déjenos ir. Silencio. El doctor colocó un dedo ensangrentado sobre los labios del Chompiras. Las ratas siempre dicen lo mismo antes de la disección. El bisturí descendió, y la primera incisión se abrió en el abdomen del Peterete. La piel se desgarró con un sonido húmedo, como tela vieja rasgándose, y un chorro de sangre tibia salpicó el rostro del Chompiras, que gritó hasta quedar ronco. Peterete soltó un alarido inhumano, sacudiéndose en vano contra las correas. El doctor reía, una carcajada que resonaba en las paredes cubiertas de carne. Esto apenas comienza. Apenas estoy abriendo el libro de su anatomía. Y la casa, como si disfrutara el espectáculo, crujió con un eco largo y profundo, sellando el destino de los cachitos. El grito del Peterete aún rebotaba en las paredes cuando el bisturí del doctor se hundió más profundo en su abdomen. La sangre fluía a borbotones, bañando la mesa metálica, formando charcos viscosos que resbalaban por las rendijas del suelo. El Chompiras intentaba cerrar los ojos, pero el olor fétido y la textura caliente de la sangre en su rostro no le dejaban escapar de la pesadilla. No, señor, ya basta. Suplicaba el Chompiras, sacudiéndose en las correas. Va a matarlo, va a matarlo. Calla. Gruñó el doctor, con una voz que era mitad risa, mitad rugido. La muerte es un lujo. Y ustedes todavía no han pagado el precio. El bisturí hizo un giro lento, cruel, mientras el Peterete se estremecía, sus ojos desorbitados, vomitando sangre mezclada con bilis. El doctor hundió sus manos enguantadas en la herida abierta, y con un chasquido repugnante extrajo un fragmento de intestino, que aún palpitaba. Lo sostuvo a la luz rojiza, observándolo como si fuera un tesoro. Hermosa máquina. Susurró. Tan delicada. Y tan frágil. El Peterete apenas podía respirar. El sudor y las lágrimas corrían por su cara, y sus gritos se convertían en gemidos débiles. El Chompiras, con el corazón reventándole en el pecho, intentaba aflojar las correas. La piel de sus muñecas ya estaba desgarrada de tanto forcejear, y la sangre resbalaba como aceite por el cuero viejo. De pronto, una lámpara de calor se encendió sobre ellos. El laboratorio reveló más de sus secretos. Jaulas con restos humanos amontonados, brazos y piernas apilados como juguetes rotos, y sobre una mesa, lo que parecía el torso de un hombre cosido con patas de perro, los ojos abiertos pero vidriosos, como si aún conservara un fragmento de conciencia atrapada en ese amasijo de carne. El Chompiras vomitó, su estómago no pudo soportar la visión. El doctor, sin embargo, se carcajeó. Maravilloso. Siempre me emociona cuando mis invitados contemplan mi obra maestra. Agarró una sierra eléctrica. El zumbido llenó la habitación con un sonido que helaba la sangre. La colocó junto al muslo del Peterete. Ahora veremos que también puede vivir una rata sin sus patas. El grito que brotó de la garganta del Peterete fue inhumano, un alarido que parecía partirle el alma. La sierra desgarraba hueso y carne con un rugido metálico. Astillas de fémur y gotas de sangre salpicaban el rostro del doctor, quien no hacía más que reír, como un niño jugando. El Chompiras intentó mirar hacia otro lado, pero no había escape. Todo el sótano estaba diseñado para que cada pared reflejara el horror.
Vio como la pierna de su compañero caía al suelo con un golpe seco, y la sangre brotaba como una fuente roja, tiñendo el aire de un vapor caliente y pegajoso. El doctor levantó la pierna amputada como si fuera un trofeo. Un regalo de despedida, rata, exclamó, lanzando el miembro cercenado contra el Chompiras. El impacto fue brutal. El Chompiras gritó, sintiendo la carne muerta golpearle el pecho, aún tibia, aún temblando con restos de vida. Basta, por favor. Haga lo que quiera conmigo, pero suéltelo. Lloraba, jadeante, con la garganta rota. ¿Contigo? El doctor volteó lentamente, sus ojos brillando como brasas. No te preocupes. También tengo planes para ti. Soltó la sierra, y de un estante tomó una caja metálica. Al abrirla, un olor putrefacto llenó la habitación. Dentro había agujas oxidadas, pinzas quirúrgicas manchadas de sangre seca, y cuchillas que parecían haber sido improvisadas a partir de huesos humanos. El doctor colocó una de esas agujas en el pecho del Chompiras, y con un movimiento repentino la clavó entre sus costillas. El dolor fue insoportable. Sintió como el metal frío le atravesaba hasta rozar su corazón. El doctor lo miraba con fascinación. Tu corazón late muy rápido. ¿Sientes cómo lucha por seguir vivo? Me gusta ver esa desesperación. El Chompiras gritó tan fuerte que su garganta sangró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cesaban. De pronto, un sonido lo interrumpió. Un lamento, un quejido suave que no provenía ni de él ni del Peterete. Ambos giraron los ojos hacia las jaulas. Allí, entre las sombras, algo se movía. Unos ojos brillantes los observaban desde adentro. Al acercarse más la luz, vieron cuerpos deformes, cosidos con torpeza. Hombres con cabezas de animales, torsos unidos por grapas metálicas, bocas cosidas que dejaban escapar gemidos sofocados. Seres que no debían existir, criaturas vivas, condenadas a sufrir. El Chompiras comprendió. No eran los primeros en caer allí, y no serían los últimos. El doctor los señaló orgulloso. Mis obras maestras. Ellos ya no recuerdan lo que fueron. Pero sus cuerpos aún me sirven. Ven. Aquí no se desperdicia nada. El Peterete, apenas consciente, murmuró entre espasmos. Chompiras. Ma. Ta. Me. El doctor aplaudió con euforia. Sublime. Hasta imploran por la muerte antes de tiempo. El Chompiras, con el alma rota, intentó arrancarse las correas de nuevo, pero el dolor en su pecho lo dejaba casi sin aire. La sangre le salía a borbotones por la aguja clavada. El doctor encendió otra lámpara. Esta vez, enfocó directamente sobre una mesa en el centro del sótano, donde se extendía un lienzo de piel humana, cosida en pedazos, como si fuese un macabro tapiz. Cada fragmento tenía tatuajes, lunares o cicatrices que revelaban que habían pertenecido a muchas personas distintas. El hombre acarició la superficie de la piel como si fuera seda. Algún día. Mi obra será perfecta. Una sola piel, un solo cuerpo, creado con los fragmentos de todos mis invitados. El Chompiras comenzó a llorar en silencio. Su respiración era entrecortada, y sabía que pronto sería parte de esa colección. El doctor se acercó a él, inclinándose hasta que sus ojos quedaron a pocos centímetros. Tú, pequeño ladrón. Serás mi próximo lienzo. Tu piel tiene un brillo que me fascina. Y con una cuchilla afilada, la colocó sobre la mejilla del Chompiras. La presión fue suave, pero suficiente para abrir un corte largo. La sangre tibia corrió hasta su cuello, mientras el doctor inhalaba profundamente, como si disfrutara del aroma. Nada se compara con la carne fresca. El Chompiras gritó de nuevo, pero su voz fue absorbida por el eco del sótano, donde decenas de criaturas gemían al unísono, como un coro de almas condenadas. La pesadilla apenas estaba comenzando. El sótano se había convertido en un infierno. El Peterete, mutilado y sangrando, apenas podía balbucear palabras incoherentes. El Chompiras, con el pecho atravesado por la aguja y la cara abierta por el corte, forcejeaba como un animal atrapado, su respiración entrecortada, cada gemido mezclándose con el coro de las criaturas deformes en las jaulas. El doctor, con calma enferma, se acercó a una mesa donde reposaban frascos llenos de fluidos amarillentos y jeringas de tamaño grotesco. Tomó una de ellas, la llenó con un líquido espeso y verdoso, y caminó hacia el Peterete. El dolor no basta. El verdadero arte está en la transformación.
dijo con voz lenta, como un maestro dando clase. Veremos qué clase de criatura sale de ti, rata. Sin previo aviso, hundió la aguja en el cuello del peterete y vació el contenido. El líquido entró en sus venas, y de inmediato el cuerpo de Peterete comenzó a convulsionar con violencia. Su piel se tornó grisácea, ampollas enormes brotaron por todo su torso, y de su boca brotó un vómito negro que olía a podredumbre. El Chompiras gritó, desesperado. Ya basta, déjelo. Se está muriendo. Pero lo que sucedía era peor que la muerte. Los dedos del Peterete se torcieron en ángulos imposibles, sus uñas se arrancaron solas, y de las heridas comenzaron a crecer filamentos carnosos, como tentáculos sangrientos que golpeaban el aire. Su rostro se deformó, la mandíbula se dislocó y la piel comenzó a desprenderse en jirones. El doctor aplaudía como un loco. Sí. Sí. Una obra nueva. Una fusión entre carne y sufrimiento. El Peterete, ya irreconocible, lanzó un alarido espeluznante. Sus ojos explotaron en medio de la mutación, y chorros de sangre oscura bañaron la mesa. Finalmente, sus convulsiones cesaron, y lo que quedó fue un amasijo de huesos partidos, piel colgante y carne palpitante, respirando aún, pero sin forma ni conciencia. El Chompiras estaba al borde de la locura. Tiraba con todas sus fuerzas contra las correas, desgarrando su propia piel, la sangre chorreando hasta formar charcos bajo sus brazos. Máteme ya. No quiero acabar como él. El doctor lo miró con ojos brillantes, y ladeó la cabeza como un cuervo curioso. Matarte. No. Tu final debe ser memorable. Tomó un gancho de carnicero y lo acercó al rostro del Chompiras. Con un movimiento certero, lo enganchó en su mejilla y tiró hacia arriba. La piel se desgarró como papel húmedo, dejando expuestos los músculos. El grito del Chompiras fue desgarrador, tanto que incluso las criaturas en las jaulas callaron, como si respetaran aquel sufrimiento. La sangre brotaba sin control, manchando la bata del doctor, quien reía con una carcajada animal. Perfecto. Tu rostro será el centro de mi tapiz. El Chompiras, entre delirios de dolor, recordó a su amigo. Giró los ojos y vio lo que quedaba del Peterete. Apenas un amasijo de carne latiendo, sus labios aún murmuraban palabras ininteligibles, quizá pidiendo piedad, quizá maldiciendo al mundo. El doctor sacó un cuchillo más grande, brillante, recién afilado. Lo colocó sobre el abdomen del Chompiras. Abriré tu cuerpo como si fuera un libro. Y cada página será una lección de dolor. El corte fue profundo, de un solo tirón. Las entrañas del Chompiras se desbordaron como serpientes húmedas, cayendo al suelo con un sonido viscoso. El olor metálico llenó la habitación, tan fuerte que mareaba. El Chompiras, con la vista nublada, apenas alcanzó a ver cómo el doctor tomaba parte de su intestino y lo estiraba como si fuera cuerda. El hombre lo enrolló alrededor de su brazo, sonriendo como un niño que juega con un lazo. El cuerpo humano es tan maleable. Tan útil. El Chompiras ya no tenía fuerzas. Su respiración era un silbido débil, su piel se tornaba pálida. Pero antes de morir, volteó hacia el Peterete. Perdóname, hermano. Todo fue mi culpa. El doctor, ignorando su último susurro, levantó el cuchillo una vez más. Esta vez apuntó directo al corazón. El filo bajó con un golpe seco, y el grito del Chompiras murió en un gorgoteo de sangre. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en la nada. El doctor se apartó lentamente, respirando con satisfacción. 2 ratas menos en el mundo. Y 2 fragmentos más para mi colección. Con calma, comenzó a desollar la piel del Chompiras, arrancándola a tiras, pegándolas al lienzo de carne colgado en la pared. El sótano se llenó con el sonido húmedo de los cortes y el goteo constante de sangre fresca. Cuando terminó, observó su tapiz con orgullo. Ahora tenía 2 nuevas piezas, 2 nuevas víctimas que jamás saldrían de aquella casa maldita. En las jaulas, las criaturas volvieron a gemir, como si lloraran por los ladrones caídos. Afuera, la luna iluminaba la mansión silenciosa, cuya fachada ocultaba el infierno que devoraba a quienes osaban entrar. Y así, los nombres del Chompiras y el Peterete se borraron del mundo, convertidos en nada más que carne, sangre y arte macabro en la galería del Doctor Sangre. No te doy otra más porque
help!